Vamos a presentarles una encuesta, un resultado de una investigación de CFA Institute que dice lo que les anunciaba antes de la publicidad, que las bolsas se han recuperado demasiado rápido y que, ojo, podría venir una conexión. Nos acompaña Josina Kamerlin. Josina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿a qué conclusiones principales habéis llegado en esta investigación? Porque, como decía, es algo que nos hemos preguntado muchos, ¿no?, durante el último año. ¿Por qué las bolsas van tan rápido si la economía está de esta manera? ¿Cuánto de rápido van y qué consecuencias podría haber? Danos unas primeras pinceladas. Mira, lo que este estudio del CFA hicimos ya un primer estudio en marzo de 2020, donde en esa época predijimos que la recuperación económica estaría basada en una forma de U, o sea, que una bastante lenta, pero recuperación de entre 2 o 3 años. Lo que estamos viendo ahora es una recuperación en forma de K, o sea que hay regiones del mundo que van a recuperarse antes que otros, y esto va a llevar a una destabilización de los mercados globales. También lo que hemos visto son las consecuencias del estímulo monetario de los bancos centrales. Cuando esto se deje de hacer, ¿cómo va a ser la reacción del mercado? Y ahí también lo que estamos viendo es que hay una diversidad de opinión dentro de nuestros miembros en el punto global. Diría que la importancia del estímulo ha sido muy grande, pero el riesgo de problemas de créditos para empresas es muy alto al corto plazo. Tú ya lo dijiste, la corrección de las bolsas del año 1 a 3, siguiendo la pandemia, es altísimo. Ha habido muchísimo estímulo y los gobiernos tienen ahora una reducida mano de obra, ¿no? Digamos, ¿qué pueden hacer? ¿Incrementar los impuestos? Pues hay una gran parte de nuestros encuestados de CFA que dicen que sí, que esto es algo real, ¿no? Que también habrá menos dinero gubernamental para seguridad social, para los proyectos de infraestructura. Esto también lo estamos viendo. Y entonces estamos viendo también que el estímulo va a tener también un impacto, el hecho de que lo dejemos va a tener un impacto sobre los bonos de Estado, sobre los bonos corporativos, habrá problemas de liquidez en estos mercados y el alto valor de los valores tradicionales también es un punto de interés para nuestros miembros. La política monetaria, has mencionado, bueno, pues los estímulos monetarios, ¿no? Esa inyección de liquidez que llevábamos viendo ya bastantes años, pero que esta vez, bueno, pues ha sido ya el siguiente nivel, ¿no?, por así decirlo. ¿Hasta qué punto esta inyección monetaria ha favorecido, ¿no?, toda esa desconexión que decíamos entre mercados, economía real? Mira, ha sido un estímulo muy grande. Cuando vemos la inyección del Banco Central Europeo, ha sido tremendamente importante en el mercado de bonos, ¿no? Tiene mucha influencia. Diría que esto ha creado una situación no real y creo que la corrección va a ser bastante dura. Yo creo también que los bancos centrales están muy al tanto de que esta corrección pueda venir y pueda ser muy dura para los mercados y que esto lo llevarán de mano maestra. Y cuando estás escuchando tú a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, entiendes que lo va a llevar, yo diría casi a lo Draghi, ¿no? Mario Draghi hizo una obra maestra de entender los mercados y de actuar antes de correcciones. Yo creo que vamos a tener lo mismo con Christine Lagarde. Mencionábamos ese periodo de 1 a 3 años que bueno, pues dentro de vuestro estudio, ¿no?, pronosticáis como ese momento de corrección. ¿Cuánto va a tener que ver esto, ¿no?, con una retirada de estímulos paulatina por parte de esos bancos centrales? Pues mira, yo diría que el retiro del estímulo es una cuestión política también. Y claro, en Europa hemos tenido diferentes métodos de estimulación. Hemos tenido el plan Recovery de la Unión Europea, que también ha sido una decisión muy política, y la estimulación monetaria del Banco Central también ha sido algo muy político. Entonces, yo diría que cuando ves a nuestros miembros, por ejemplo, miembros de Alemania,
o de Holanda, que son tradicionalmente más rigurosos en el estímulo fiscal y monetario, son a favor de dejar este estímulo y de volver a un mercado más normal. Miembros, por ejemplo, de la Unión Europea, de otras zonas, son más reacios a que esta estimulación se deje inmediatamente. Entonces, diría también que a nivel global es que los problemas, si miramos nuestros miembros global fuera de la Unión Europea, el corto plazo lo ven más esta recuperación de problemas y de crédito, etcétera, a medio plazo, o sea que 5 años. El corto plazo lo estamos viendo más en Europa. Y también una cosa que te diría, en Europa nuestros miembros también están viendo que ha habido un exceso de regulación. Esto es una clara señal también a las ambiciones verdes de la Unión Europea, que han creado un marco de regulación bastante ambicioso y muy fuerte en una época, en una pandemia que para las empresas es difícil estas nuevas cargas de información y de mirar el modelo de business, de negocios que tienen. Mencionabas también esas ayudas, ¿no? Esos paquetes europeos, ¿hasta qué punto van a afectar también al devenir de los mercados, ¿no? Ayer, por ejemplo, teníamos a Ursula von der Leyen en España, ha hecho también Portugal, le quedan también otros países por visitar dentro de esas primeras aprobaciones. Al final estamos hablando de un paquete de 800.000 millones de euros que estamos viendo de qué manera se va a canalizar, ¿no? en los diferentes sectores y a diferentes niveles de la economía. ¿Cuál podría ser la relación para con los mercados de esta cantidad que también es enorme de dinero? Pues para los mercados es importante que la ayuda se hace rápidamente. Las empresas están en situaciones en algunos países y en algunos sectores bastante difíciles. Entonces, todo depende de la rapidez con que estos fondos sean aprobados nacionalmente, pero también hay un periodo en el que los proyectos se deben concluir. Es muy ambicioso el timing, digamos, el periodo de aprobación y de meter en marcha estos proyectos, pero son claves porque es mucho dinero para los países innecesario. Mencionabas antes también algunos riesgos, ¿no? Como es el caso del crédito, ¿no? Para las empresas. ¿Qué más riesgos habéis identificado en este contexto? Yo diría que los riesgos que estamos viendo son sobre todo que la pandemia nos ha puesto en un mundo online. Estamos viendo lo que yo diría en inglés, y no sé cómo decirlo en castellano, perdóname, es el gamification, ¿no? El hecho de la especulación que hemos visto que ha venido de los Estados Unidos, pero que está llegando a nuestros mercados. Se ha visto un mundo de plataformas online con consejos, como por ejemplo ha sido en el caso de GameStop. Para reguladores esto es algo bastante problemático. También hemos visto que ha habido nuevos vehículos como los llamados SPAC, que son vehículos para empresas que quieren cotizar rápidamente en bolsa, lo hacen a través de un fondo. Y esto conlleva también información al inversor. Y el inversor en esta época de la pandemia, con tasas bajas, está buscando un rendimiento para su dinero correcto, con una información correcta. Para los reguladores esto es bastante complejo. ¿Qué mercados veis que quizá puedan responder mejor dentro de todo este contexto, ¿no? Nos suele gustar hacer esa diferenciación entre mercados más desarrollados, miramos mucho a los mercados emergentes también en todo este momento. ¿Qué distinciones apreciáis? Mira, los mercados emergentes van a sufrir porque conllevan más riesgo. Los bonos también, los bonos de Estado y los bonos high yield también van a subir, y investment grade también van a tener bastante problemas. Diría que todo lo que es acciones de crecimiento de empresas que empiezan, todo esto ya es más, es el percibido riesgo y la no tener la totalidad de la información. Entonces vamos a ir a acciones tradicionales con valor segura. Esto va a ser, de hecho, lo que va a llevar el inversor a focalizarse en zonas de menos riesgos percibidos.
Quería preguntarte también en este caso, Josina, porque habéis investigado, ¿no?, más elementos. Dentro de la coordinación, ¿no?, con las políticas fiscales, ¿cómo creéis que debería hacerse? Porque, como decíamos al principio, en este contexto de crisis nos hemos lanzado hacia la inyección de dinero desde todos los frentes, hemos dejado, sobre todo en Europa, a un lado esos deberes fiscales o esos niveles tope, ¿no?, que teníamos, esa rigurosidad de Bruselas, por así decirlo, pero bueno, esto al final, dentro de nada, habrá que afrontarlo, ¿no? Y también va a ser un riesgo a futuro. Exactamente, exactamente. Bueno, para nosotros, yo diría que globalmente vemos que se pagarán a través de una subida de impuestos. Esto va a ser lo primero, pero hay mucha reacción popular, claro, porque las personas han sufrido también muchísimo en este periodo de pandemia. Hay mucha gente que ha perdido su empleo. Las condiciones son difíciles. Con esto también en medio de una revisión del modelo social que está llevado a cabo en la regulación europea y una focalización también sobre la empresa como percepción de alguien que es responsable para sus empleados y para la gente que rodean a estas empresas, más que el gobierno. Entonces, hay una diferencia entre quién va a ser responsable de esta recuperación y hay una especie de hecho que se ve que las empresas van a tener que llevar la recuperación casi más que los gobiernos. Nuestros miembros y también other stakeholders están viendo que entre gobiernos que tienen las manos casi atadas y las empresas son las empresas que van a llevar el punto de lanza, ¿no?, de esta recuperación. Pero también una inflación estructural. Hemos estado viendo ya que la Fed de Estados Unidos dijo que para 2023 ellos ven las tasas yendo hacia arriba de nuevo. ¿Va a ser así? Veremos a ver. Pero hay que mirar muy de cerca lo que está haciendo la Fed de Estados Unidos. Diría también, para nuestros miembros, también dice que con el tiempo, y sobre todo el hecho de que hay este EU Recovery, este fondo de recovery para la Unión Europea, que se tiene que dar el tiempo al tiempo también. Vamos a ver, es complicado porque, como sabes, los impuestos se llevan a nivel nacional y no a nivel europeo. Tenemos una gobernanza económica de hablarse, pero el problema de la Unión Europea es que hay mucho que está al nivel nacional y hay algunas cosas que se llevan al nivel europeo, y esta es la complicación. Josina, ya que mencionabas el tema de la inflación, ¿no? Ayer teníamos a la Reserva Federal, hoy hemos tenido el dato de IPC en la eurozona, la semana pasada Banco Central Europeo, hoy y mañana, por cierto, tenemos también al Banco de Japón, así que, bueno, en definitiva, mucho debate sobre inflación y sobre política monetaria, como estábamos hablando. ¿Cómo ves tú estos temores sobre si es transitoria o no, las diferencias entre Estados Unidos y Europa, en qué punto debería llegar o no el tapering? ¿Cómo ves todo este debate tú? Mira, tradicionalmente siempre hemos seguido la Reserva Federal. Es el punto de mira de todos los gobiernos. Pero diría que hay también los Estados Unidos típicamente siempre, y recordarás la crisis precedente, la recuperación de los Estados Unidos es muchísimo más rápido que en Europa. Y es por esta complejidad que tenemos de llevar a cabo a mitad en ámbito nacional y a mitad a nivel europeo. Y cómo conllevamos esto va a ser problemático para la Unión Europea. Yo creo que a este momento, por esto también dentro del Parlamento Europeo, el debate de más o menos Europa, más gobernanza económica también se está llevando. Se está llevando también a cabo una discusión dentro del Parlamento Europeo sobre los impuestos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar esto? Y creo que todo esto lleva a una discusión fundamental para Europa. Desde CFA Institute, muchísimas gracias por este análisis. Buenas tardes. Un placer.